Hola, buenos días estimados alumnos, yo soy Claudia Alexandra Barionce. El día de hoy vamos a tener la clase del área de matemática, titulado ¿Matemático yo? Claro que sí, parte 1, semana 31, día 4. Las metas del día de hoy van a ser las siguientes. ¿Por qué digo las metas? Porque son dos metas. 1. Resolver problemas referidos a patrones multiplicativos. Y 2. Elaborar un listado de acciones para tener éxito al resolver problemas relacionados con patrones multiplicativos. Antes de empezar la clase del día de hoy, espero que te suscribas a mi canal, le des like y compartes para que más compañeros tuyos y tú puedan ayudarse con este video. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Señalar el dedo índice a una figura del patrón y explicar que está contenida en la figura que contiene una misma cantidad de veces. 2. Expresar con números las cantidades de cuadritos utilizados en torres u otras figuras. Escribir ideas acerca de cómo se relacionan las torres o figuras del patrón. Y por último, explicar las respuestas de los problemas. Entonces, mediante eso, o mediante lo leído, vamos a leer el siguiente problema. Empecemos, lo harás muy bien. Los hermanos Maritza y Rodolfo juegan en construir torres, usando 100 cuadraditos que recortaron de sus hojas de rebozo. Y observa, ¿alcanzarán los 100 cuadraditos que recortaron para construir solo la quinta torre? ¿Por qué? Acá vemos que la torre 1 tiene 2 cuadraditos, torre 2 tiene el triple de la torre 1, o sea, 2 cuadraditos de la torre 1 por 3 nos dan 6 cuadraditos, que es los cuadraditos que tiene la torre 2. Muy bien, y la torre 3 tiene 18 cuadraditos. Te invitamos a resolver el problema. ¿Qué nos pide resolver el problema? Nos pide resolver la pregunta que nos plantean, o sea, ¿alcanzarán los 100 cuadraditos que recortaron para construir solo la torre quinta? ¿Por qué? ¿Cómo resolver este problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? Lo primero que debemos hacer es leer bien la situación problemática para saber exactamente qué me pide el problema, y los materiales que necesitaría sería material concreto como una chapita, piedritas y una hoja y papel. Muy bien. Primero recorta 100 cuadraditos y representa las 3 torres del problema. Pinta la torre y observa cómo está contenida en la torre 2. Vamos a pintar las 2 torres de color azul. Muy bien. Como te habrás dado cuenta, la torre 1 está contenida 3 veces en la torre 2. O es decir, 2 por 3, 6, como les había explicado anteriormente. El número de cuadritos de la torre 1, o sea, 2 cuadritos por 3, es igual al número de cuadritos de la torre 2, o sea, 6 cuadraditos, es decir, 2 por 3 es igual a 6. Mediante eso, pinta la torre 2 y observa cómo está contenida en la torre 3 así. Completa. El número de cuadritos de la torre 2, o sea 6 cuadraditos, por 3 es igual al número de cuadraditos de la torre 3, o sea 16 cuadraditos. Es decir, 6 por 3 es igual a 18 cuadraditos. Muy bien, el segundo paso es elaborar y completar el siguiente esquema en una hoja cuadriculada de reuso. Vemos el número de cuadritos, la torre 1, la torre 2, la torre 3, hasta la torre 5. Muy bien, la torre 1 contiene 2 cuadraditos. Multiplicados por 3 nos dan la torre 2, que contiene 6 cuadraditos. 6 cuadraditos multiplicado por 3 nos dan 18 cuadraditos, que contiene torre 3. Y por 3, ¿cuánto sería que contiene la torre 4? Muy bien, 54. Por 3 más, la torre 5 contaría 162 cuadraditos. Muy bien. Bueno, ahora escribe y completa las siguientes ideas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Número de cuadritos de la torre 3, que son 18 cuadraditos, por 3 es igual al número de cuadraditos de la torre 4, que es 54 cuadraditos. Es decir, 18 por 3 es igual a 54. Número de cuadraditos de la torre 4, que es 54 cuadraditos, por el 3 es igual al número de cuadraditos de la torre 5, o sea 162 cuadraditos.
¿Ya tienes idea cómo o qué nos quiere dar a entender? Sí, muy bien. 54 por 3 es igual a 162. Finalmente, responde la pregunta del problema. ¿Alcanzarán los 100 cuadraditos que recortaron para construir solo la torre 5? No, ya que solo tenemos 100 cuadraditos y la figura 5 necesita 162 cuadraditos, como lo hemos verificado anteriormente por medio de los pasos que nos da la plataforma Aprendo en Casa. Muy bien. Ahora, ¿qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Qué procedimientos realizamos? Obtener las cantidades de las 3 torres de la gráfica. Identifiqué el patrón multiplicativo, en este caso 3. Utilizar la operación que me daría la solución, en este caso la multiplicación aplicada a mi patrón. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los procedimientos crees que podrías mejorar? ¿De qué manera? Bueno, en mi caso yo creo que podría mejorar utilizando otro material concreto que tenga en casa, como chapitas, tabs, etc. El procedimiento de la representación. Eso es lo que podría mejorar yo. Ahora sí. El producto de la clase de hoy, ¿cuál sería? Elaboración de un listado de acciones ante problemas como estos. Acá hay un ejemplo. Si los problemas no parecen suficientemente interesantes, encontrar una motivación para resolverlos, buscarles alguna utilidad o verlos como un juego o desafío personal. En esta actividad, los problemas se relacionan con un juego. Si los problemas son muy complejos, una buena estrategia en resolver brevemente el problema, similar pero más sencillos. También se puede utilizar material concreto, tapitas, palitos, etc. para que así los problemas complejos o difíciles lo puedas resolver y sea más fácil. Si la resolución de los problemas produce cansancio o agotamiento, es mejor tomarse un tiempo antes de intentar resolverlos de nuevo. Y en un patrón debe identificarse que un término está contenido en el siguiente término, una misma cantidad de veces. Ahora sí, vamos a continuar con el tema que estábamos desarrollando la sesión. Nos dicen los criterios. Señalé con el dedo índice una figura del patrón y expliqué cómo está contenida en la figura que continúa en una misma cantidad de veces. Son los criterios que hemos resuelto de acuerdo al problema anterior. Yo sí señalé con mi dedo índice en tu caso, pero en mi caso lo señalé con el mouse. ¿Ya? Ok. ¿Cómo lo hice? Te señalé con el dedo índice, que es en tu caso, cada figura del patrón y explicando cómo está contenida en la figura que continúa. Le he puesto de acuerdo a cómo lo has hecho tú, ya que así te puede ayudar mejor en entender cómo se puede hacer en los criterios. Siguiente criterio. Expresé con números las cantidades de cuadraditos utilizadas en cada torre figura. Sí, lo coloqué en cada torre la cantidad de cuadritos que le corresponde a cada una de ellas. O de repente te ayudo mi video para resolver lo hallado. Escribí ideas acerca de cómo se relacionan las torres o figuras del patrón. Si se relacionan por el patrón multiplicativo. Explique la respuesta de los problemas. Claro que sí. Sí, de respuesta a los 2 ejercicios resueltos. Ahora, respondiste sí 4 veces y explicaste cómo lo hiciste. Quiere decir que estás aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. No, estás aprendiendo tú y todos, ya que así desarrollamos más nuestra mente. Mis avances sobre la resolución de problemas que implican patrones multiplicativos. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré? ¿Qué sabía antes? Antes sabía un poco. De repente respondes así, o antes sabía tal cosa. ¿Qué sé ahora? Ahora de repente sabes que hemos resuelto problemas referidos a patrones multiplicativos y que para realizar problemas como los anteriores debemos de tener un listado de acciones que nos ayude a entender y hacer la problemática planteada en una manera sencilla y fácil.
que ahora es la meta del día de hoy. ¿Y cómo lo logré? De repente lo lograste esforzándote en cada uno de los problemas, prestando atención a la clase y ayudando con el video que me brinda la Miss Gloria. De repente tu profesora se llama Gloria o otro nombre, por eso yo le he puesto el nombre de Miss Gloria. De repente también te brinda videos así como estos, que te ayuden en tu aprendizaje. Ahora, sigamos aprendiendo. Resuelve el siguiente problema. Maritza y Rodolfo continúan jugando y construyendo las figuras. Acá vemos figura 1, figura 2 y figura 3. ¿Cuántos cuadraditos necesitan para construir la figura 6? ¿Por qué? Ese es nuestro problema. Mediante eso vamos a resolverlo. Responde y escribe en tu cuaderno u hoja de rebuso. ¿Qué nos pide resolver el problema? La pregunta aprendida, o sea, ¿cuántos cuadraditos necesita para construir la figura 6? ¿Por qué? ¿Cómo resolver ese problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? Como le he dicho siempre, lo primero que hay que hacer es leer bien la situación problemática para saber exactamente qué me pide el problema. 2. Realizar la representación que puede ayudarme a resolver el problema, porque hay que recordar, si realizamos bien la representación del problema, ya lo hemos resuelto en un 90%. En este caso, cuadritos. Luego identificaré qué operación que llevará a la solución del problema. En este caso serán los patrones multiplicativos. ¿Y con qué materiales lo haré? Lo haré de repente con material concreto como chapitas, piedritas, taps y utilizando una hoja y papel, como siempre. Acá he hecho un gráfico para dar frente a la respuesta al problema. Figura 1. Tenemos 3 cuadraditos. Por 2 nos dan 6. Es como un patrón. Y por 2 nos da 12, que es la cantidad de figura 3. Entonces el patrón sería 2. 2 por 2. Mediante eso 12 lo multiplicamos otra vez por 2 para que nos dé la figura 4, que sería 24 cuadraditos. La figura 5, ¿cuántos cuadraditos tendrá? Por 2, 48. Y por 2 la figura 6 tendrá 96 cuadraditos. Para llegar a esta conclusión realicé los siguientes pasos. Vamos a hacerlo por pasos para que ustedes lo entiendan mejor. 3 cuadraditos por 2 sería 6 cuadraditos, que vendría a ser la figura 2. El número de cuadraditos de la figura 1, que es 3 cuadraditos por 2, es igual al número de cuadraditos de la figura 2, que es 6 cuadraditos, es decir, 3 por 2 es igual a 6, como les explicaba anteriormente. Siguiente paso, para la figura 2 y para la figura 3. Figura 2 tiene 6 cuadraditos por 2, que es el patrón, sería 12 cuadraditos que contiene la figura 3. Entonces decimos de que 6 por 2 es igual a 12. Siguiente, 12 cuadraditos que contiene la figura 3 por 2, que serían 24 cuadraditos que contiene la figura 4. El número de cuadraditos de la figura 3, o sea 12 cuadraditos por 2, es igual al número de cuadraditos de la figura 4, 24 cuadraditos. Es decir, 12 por 2 es igual a 24. Continuamos hasta llegar a la figura 6. Figura 4 y figura 5. Figura 4, 24 cuadraditos por 2, que nos dan 48 cuadraditos, que representaría la figura 5. El número de cuadraditos de la figura 4, o sea, contiene 24 cuadraditos por 2, es igual al número de cuadraditos de la figura 5, que contiene 48 cuadraditos. Mediante lo leído queremos decir que 24 por 2 es igual a 48, porque el patrón de este problema es 2. Vamos con la figura 5 y 6 para terminar. Figura 5 tiene 48 cuadraditos por 2, que nos da la figura 6, que tiene 96 cuadraditos. Ya dimos respuesta al problema. El número de cuadraditos de la figura 5, o sea 48 cuadraditos por 2, es igual al número de cuadraditos de la figura 6, 96 cuadraditos. Es decir, 48 por 2, 96. Mediante la figura 6, que hemos sacado 96 cuadraditos, la respuesta sería, para construir las figuras 6
necesitamos 96 cuadraditos. Muy bien, espero que hayan entendido. Ahora sí, sé que te gusta asumir retos. Por ello, hemos preparado la ficha de resolver problemas sobre patrones multiplicativos, que se encuentra en la sección de recursos de esta plataforma. Ahora súper bien. Acá tenemos el título Ficha, resolver los problemas sobre los patrones multiplicativos, sexto grado, semana 31, día 4. Aprende en casa. Nuestra meta es resolver problemas que implican patrones multiplicativos. Lee y resuelve el siguiente problema. Mercedes vende pelotas en una tienda. Ella sí ha propuesto duplicar la cantidad de pelotas vendidas de una semana a otra. ¿Cuántas pelotas venderá la semana 7? Vemos que la semana 1, ¿cuántas pelotas tiene? 5. La semana 2 lo multiplica por 2, ¿no? Porque acá tiene 10. Y la semana 3, ¿cuántos tiene? 5 más 5, 10 más 5, 15 más 5, 20. Tiene 20. Entonces, ¿qué significa? Que va por... Muy bien. La semana 1. Semana 1 lleva 5. Semana 2 lleva 10. 5 por 2, 10. La semana 2, como contiene 10, 10 por... ¿Cuánto para que nos dé 20? Por 2. Sería 20, que contiene la semana 3, que vendió pelotas Mercedes, ¿no? Espero que me hayan entendido mejor. Para que me entiendan, vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cuántas pelotas vendió en cada semana? Cada semana se duplica su venta. ¿Qué debes averiguar? ¿Cuántas pelotas venderá la semana 7? Debo averiguar. ¿Cómo resolverías el problema? Primero tengo que comprender bien el problema. Después realizar los pasos de multiplicación con materiales concretos. Luego representa la cantidad de pelotas vendidas por Mercedes la semana 4 y 5, pegando en una hoja de reuso los círculos recortados. Completa la semana 5. Mediante lo leído vamos a completar. Semana 4, ¿cuánto tiene? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Contiene 40 pelotitas. La semana 5 lo tenemos que multiplicar. 40 por 2, que sería el patrón, sería, muy bien, 80. Ahora sí, segundo, elabora y completa el siguiente esquema. Grafica en un punto por cada pelota. Nos dicen gráfica en un punto. Acá vemos el esquema. Cantidad de pelotas, 5, 10, 15 no. Sigue 20, ya que lo multiplicas por 2, 10 por 2, 20. Y 20 por 2, 40. Para explicarlo mejor, la semana 1 contiene 5 pelotitas por 2, que es el patrón. Semana 2, 10 pelotitas por 2. Semana 3, 20 pelotitas por 2. Semana 4, ¿cuántas pelotitas? 40 pelotitas por 2. Semana 5 sería 80 pelotitas. 80 lo multiplicamos por 2, 160. Y por 2 sería la semana 7, 320 pelotitas. Finalmente responde la pregunta del problema. ¿Cuántas pelotas venderá la semana 7? La semana 7 venderá 320 pelotas en la semana. ¿Quién vende? Mercedes. Hay que plantear mejor la respuesta. Es decir, Mercedes venderá 320 pelotas en la semana 7. Ahí está, entendible. Muy bien, te planteamos un nuevo reto para culminar. Si la decisión de Mercedes hubiera sido triplicar las ventas de cada semana, de una semana a otra, ¿cuántas pelotas venderá en la semana 5? Nos dicen triplicar. ¿Y cuánto es triplicar? Por 3. Entonces ya nos dice el patrón que vendría a tener ese problema. Semana 1, ¿lleva cuántas pelotas? 5. Semana 2, ¿cuántas pelotas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 2, 14. En la semana 1, 5 pelotas. Y en la semana 2 lleva 14. Muy bien. Los datos de este problema. ¿Cuáles serían los datos? Mercedes triplica las ventas de pelotas. ¿Y qué más? Y la pregunta de investigación, la pregunta que debemos responder sería ¿cuántas pelotas venderá por 5 semanas? Para
entender mejor el problema y resolverlo de manera sencilla, vamos a poner semana 1, 5 pelotitas por 3, que sería 15 pelotitas. La semana 3 por 3, 45. Por 3, la semana 4 contenería 135 pelotitas. Y por último, la semana 5 por 3, 405. Respuesta al problema. En la semana 5, Mercedes venderá 405 pelotas. Espero que les haya gustado el video de hoy. Recordar que yo soy Claudia Alexandra Bari 11. Gracias por ver el video. Comparte, comenta, suscríbete y dale like para más videos que ayuden en tu aprendizaje escolar. Espero que esta clase de matemática te haya gustado y muchas gracias. Hasta el próximo video.